La historia de mi vida comienza en los años 1953. Me llamo Felipe y antes de los 6 años recuerdo que me crié en una familia que mis padres se dedicaban a la labor y también hacían otros oficios como era churros, también hacían helados, y aquellos años la visión de aquello era de que siempre en mi casa había gente, vecinos y vecinas, porque entonces en aquellos años aún todavía no existía la televisión y sí que había una radio, y entonces pues la gente se reunía allí a oír como peticiones del oyente y eso era la novedad. Entonces recuerdo que nos juntábamos ahí los chicos del pueblo y también jugábamos entonces pues a las canicas, hasta esa edad, hasta los 6 años, tampoco la verdad que recuerdo mucho. Luego, porque entonces hasta los 6 años no íbamos a la escuela y entonces claro, estábamos siempre allí con los vecinos y las vecinas, y entonces claro, estamos todo el tiempo allí. Aquello entonces parecían más o menos las familias guarderías, que es lo que hay ahora. Y claro, y recuerdo que llegaban los reyes, me acuerdo muy poco, antes de los 6 años, pero sí que me recuerdo que siempre lo que pedía nunca me lo echaban. Solo me echaban lo que podían, caramelos y poco más. Entonces ya llegué a los 6 años. Y entonces fue cuando ya era la edad de ir a la escuela. Y claro, en aquella época pues entonces no es como ahora, que íbamos allí, todos íbamos a una escuela, recuerdo que era una escuela, y entonces en esa escuela nos ponían por secciones, primera sección, segunda sección, tercera sección, y entonces así pues íbamos todos juntos, los niños a una escuela y las niñas a otra, no íbamos todos juntos, sino éramos los 3 grupos que se hacían en la misma clase, y solamente siempre había un profesor para eso. La verdad que, bueno, hacía unos horarios, esos horarios eran de aproximadamente empezaban a las 10, y salíamos a la 1, y luego después teníamos descanso de 2 horas, y era de 3 a 5, que era el horario de invierno. Teníamos que ir, la escuela nos pillaba un poco retirado, y recuerdo que era el mismo pueblo, entonces en los pueblos había en todos los pueblos, aunque si fuesen muy pequeños, había escuelas. No es como ahora que no sé por qué quitaron todas las escuelas y solo las agruparon en pueblos más grandes. En mi pueblo, por ejemplo, ahora no hay ya escuelas, solamente creo que hay para como guardería. Y entonces sí que íbamos todos allí al pueblo. Entonces los horarios que eran eso, íbamos a comer a casa y después volvíamos otra vez. Entonces, como he dicho antes, no íbamos juntos los chicos y las chicas. Y las clases eran pues siempre bien, me enseñaban bastante bien. Los maestros y las maestras enseñaban bien. Claro, bien hasta que uno tenía a lo mejor hasta los 8 años, pero ya cuando éramos ya una edad de un poco más grande, un poco más mayores, entonces ya la verdad que sí que era la educación era muy severa,
y la educación era a base de aprenderse todas las cosas de memoria, todas las lecciones de memoria. Los materiales que utilizamos pues eran un cuaderno cuando empezábamos a los 6 años, que empezamos por la cartilla, la primera, luego la segunda, luego la tercera, y luego ya pasamos a primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces era la enseñanza, así era la enseñanza. La verdad que era aquello, casi todo era de memoria y de memoria, aunque no supiese lo que hacía, pero sí que eran de memoria. Y los maestros, pues había maestros que eran buenos, normalmente enseñaban bien, lo que pasa, como repito, eran muy, muy severos. También nos ponían deberes, y obviamente si no lo hacía allí te ponían deberes, y si luego los deberes no los traías hechos, lo único sí que te hacían eran el castigo, y la verdad que a veces los castigos eran muy duros. En aquella época los maestros tenían una forma de enseñar muy dura. Yo recuerdo como cogían una palmeta, que era especie de una tabla, te decían pon la mano, tenías que poner la mano, y te pegaban un palmetazo, y si la retirabas te pegaban dos, y así era la enseñanza. La enseñanza era cuando no hacías bien los deberes, era muy duro los castigos. Entonces, como he dicho, los castigos eran muy duros. También había notas al final del curso de todos los años, pues nos daban las notas, y solamente había en las notas, estaba la historia, geografía, ciencias sociales, matemáticas y religión y ciencias naturales, no os lo he dicho ya. Y los libros casi todos los años solamente llevamos un libro. Como he dicho antes, el primer año la cartilla. Si pasaba, claro que pasaba. El segundo año, la segunda cartilla. El tercer año, la tercera cartilla. Y luego ya nos daban el primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces no sé, yo no llegué nunca a hacer las matemáticas modernas que se hacen ahora, sino las que se hacían antiguamente. Solamente se llegaba a nivel del certificado de estudios primarios, que era lo que se exigía entonces cuando acababas a los 14 años. También en aquella época en la escuela iba acompañado con el régimen político que había entonces, que era el franquismo. Yo recuerdo que cuando entrábamos a la escuela, pues nos hacían de cantar el Cara al Sol, y aquello era cánticos de aquella época del régimen franquista. También lo que sí que recuerdo en aquella época, que eran unos años de falta de alimentos, y por parte de América, pues entonces sí lo que hicieron fueron
mandar para acá alimentos. Y recuerdo que en el recreo, pues a los chicos nos formaban, en el recreo nos formaban, y entonces había un señor, vamos, el alguacil del pueblo creo que era, y lo que había era con una especie de una tinaja muy grande, haciendo la leche, le echaban leche en polvo y luego le echaban agua caliente y la movían bien, y entonces al recreo nos daban un buen vaso de leche y también aquello la verdad que nos ayudaba un poco a jugar, porque también nos daban también queso y luego aparte la leche en polvo para merendar. O sea que son años que no eran ya los años 60 y tantos, entonces todavía había muchas necesidades en el país. Los niños, la verdad, en aquella época teníamos muchas necesidades, sobre todo la nutrición que a mi forma de ver pues fue bastante deseada. Entonces yo recuerdo también que en aquella época lo que sí que llevábamos era un catapacio, nada de mochila ni nada de eso. Era un catapacio que era como si fuese especie de cartón, entonces como un maletín, y entonces ahí pues era cuando, o algunos llevaban una especie de una maleta de madera que lo hacían los padres, claro, se iba con lo que se podía. Y allí guardábamos, pues eso, llevábamos, yo no recuerdo muy bien si llegué a utilizar para escribir las plumas y el tintero, que era lo que me recuerdo muy poco, pero yo no me acuerdo muy bien si la utilicé o no, pero yo creo que muy poco, porque luego ya a raíz de esos años fue cuando se empezó a utilizar el bolígrafo, entonces no había en la escuela bolígrafo, sí que había era pues la goma, el lapicero, la pintura, y también lo que sí nos enseñaban mucho era en aritmética. Recuerdo yo que para hacer un cuadrado, para hacer un rectángulo y todo eso, pues lo teníamos que dibujar y luego hacerlo nosotros con papel. Me acuerdo yo de eso, que de verdad que sí trabajaba mucho en el aspecto ese, trabajaba mucho. Y luego teníamos las reglas, teníamos el cartabón, me acuerdo también, y el círculo también, y la escuadra. Lo que eran el tema, yo creo que donde más hincapié hacían entonces eran las matemáticas y en la geometría. Entonces sí que te metían mucha caña sobre ese aspecto y de verdad que sí se aprendía bastante. Lo que pasa es que yo repito que yo lo de las matemáticas modernas nunca no llegué porque me salí antes, aunque luego sí, luego después posteriormente cuando cuando hice el grado escolar y entonces sí que la estudié, pero no dentro de la educación primaria porque yo a los 14 años me salí del colegio y luego tuve que estudiar algo después. Entonces también había unas pizarras grandes en la escuela y allí nos sacaban a hacer los deberes también. Nos sacaban, por ejemplo, yo sé, me acuerdo mucho del sistema métrico decimal y aquello fue el sistema métrico decimal también. Eso no teníamos que aprender, pero de memoria todo. Resulta que también lo que recuerdo, las mesas que había, nosotros le llamamos mesas tranvías, una especie de como una mesa y incorporado iba el banco y entonces eran tranvías, no mesas como ahora. Y yo recuerdo una anécdota muy grande, una anécdota un día
Pero los profesores, pues claro, cuando íbamos ya un poco mayores, a veces el profesor nuestro, recuerdo que era el alcalde del pueblo y se fue tenía que hacer unas cosas ahí a Cuenca, que yo soy de Cuenca, y resulta que nos tocó yo ya era ya un poco, bueno, yo no, había mayores allí, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que le pusieron en la puerta los tranvías, que se llaman, las mesas no bancos grandes, y al maestro de la otra escuela no dejaron de entrar. Y yo que era muy pequeño, estaba allí, estaba teniendo un miedo que no podía con él. Y son cosas que pasaban entonces. La verdad que yo terminé a los 14 años de la escuela y, la verdad que allí había buenos compañeros en el colegio, no como ahora, yo pienso no como ahora, todos los chicos nos llevaban muy bien, hacíamos muchos juegos, jugamos sobre todo al fútbol, jugamos a las canicas y cada uno, y la verdad que lo pasamos dentro de la escuela, lo pasamos muy bien, muy bien. Y todo eso es lo que puedo contar sobre la educación. Ya repito que lo que es la enseñanza era eso. También recuerdo en la infancia que no es como ahora. Allí entonces había, me acuerdo yo, una estufa que se echaba hojuela. Hojuela era un producto que está derivado está derivado de la aceituna. Entonces eso lo mezclaban, lo compresaban y a los mismos chicos, los mismos chavales, cuando venía el camión, me acuerdo yo, que nos hacían de trabajar y meter en la hojuela se llamaba, que había allí como una nave pequeña, y entonces se metía eso para calentarnos. Y claro, y teníamos que nosotros cuando se acababa la hojuela que era la calefacción que había en la escuela, teníamos que ir a echarle a la estufa. Claro, estas cosas las cuentas ahora y ya parece que no ha pasado nada. Así que yo recuerdo que en mi niñez, pues la verdad, bueno, no me puedo quejar. Pero bueno, yo creo que fue un poco diferente a los demás, porque la verdad que fue feliz, pero fue diferente a las demás por la situación familiar que a veces se dan en la familia. Juguetes, pocos juguetes había, porque entonces no había juguetes. No tenía juguete favorito ni tenía nada, igual que ahora. Entonces los únicos juguetes que era pues eso, como digo, jugar a las canicas, a la trompilla, que era y a fútbol. Eso sí, había muchos juegos. Jugar a la maíza, jugar al rescate, jugar todos esos juegos que se hacían. Desde luego eran juegos en grupo que sí que de verdad los chicos casi siempre estábamos en la calle. Me acuerdo de la Zurra Barbilla, que estábamos siempre en la calle, pero vamos, estaba muy bien porque no había lo que hay ahora. Entonces, no lo he dicho lo del colegio, pero teníamos tiempo para jugar también, pero también había que trabajar, aunque no teníamos la edad, pero sí que trabajábamos en ayuda a los padres, porque normalmente en los pueblos casi todos los padres se vivía de la agricultura y sí que tenemos que ayudar. Los padres en toda la época del año había que trabajar porque
y sobre todo en la recolección del verano. Había que cuando se iba a la siega, en que éramos pequeños, pero nos llevaban allí la recolección de las lentejas, los garbanzos, y entonces pues, luego venía que había que trillar, y claro, íbamos allí, aunque poco podíamos hacer, pero siempre ayudábamos. Y yo estuve hasta los 14 años que hice grado escolar, pero es que había gente entonces en aquella época un poco mayores que yo que ni siquiera salían muy mal del colegio, casi apenas sabían las 4 reglas. ¿Por qué? Porque eran tiempos de que la enseñanza no era obligatoria como ahora, en primer lugar. En segundo lugar, era la necesidad que había. Y entonces, pues, la época de lo que se llama la enseñanza no era como ahora. Así que yo soy el cuarto hermano de 8. La verdad que ya, de hecho, en mi infancia, pues bueno, hasta que yo me quedé huérfano con 12 años, con 13 años, bueno, 12 años, y la situación pues era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque yo me quedé sin padre con esa edad. Mi hermana la pequeña mi hermana la pequeña pues no conocía a mi madre, es hija póstuma. Se quedó sin padre porque es hija póstuma. Entonces tuvimos todos que hacer un gran esfuerzo y empezar a trabajar para sacar a la familia hacia adelante. Entonces, no, en aquella época no había ayudas como ahora de ninguna clase. La persona se quedaba con 8 hijos y joven, que mi madre tenía 42 años, 41, y no había ayuda de nadie. Entonces, los hijos fuimos los que tuvimos que trabajar para sacar la familia adelante. Yo recuerdo el episodio de mi padre que fue de verdad, porque lo recuerdo como una muerte que fue también como una negligencia por parte del médico. Recuerdo como mi padre estaba muy malo, y recuerdo que en mi casa había un patio muy grande y estábamos otros chicos y yo jugando, y yo veía a mi padre que le decía al médico que estábamos malos y se moría, y sin embargo el médico decía que no le pasaba nada. Entonces, claro, aquello para mí me marcó bastante en la vida, porque fueron años que entonces estaba como se decía, el cura, el médico y el alcalde son los que mandaban en los pueblos. Y claro, y aquello de mi padre pues fue un abandono por parte del médico, de no querer, de no poder ni siquiera ayudar de no atender a mi padre. Entonces, ¿qué pasó? Mi padre no pudimos enterrarlo ni siquiera. Hicieron autopsia y hasta ahora no se sabe nada de lo que murió. ¿Por qué? Porque yo tenía unos tíos que quisieron denunciar, pero claro, al denunciarlo, aquello no prosperó porque el régimen franquista que había no toleraba ninguna reclamación de ninguna clase. Entonces aquello, la verdad que para mí fue una vida me marcó bastante, aunque la verdad que siempre tuve muchos amigos, fui bastante feliz. Me acuerdo sobre todo de los veranos.
de los veranos que había allí en el pueblo, había un río. Me gustaba mucho el ir al río, nos bañamos allí, íbamos a pescar. Yo aprendí a nadar solo en el río, porque entonces íbamos los chicos, éramos muy felices entonces. Íbamos allá al río y vamos, yo y la mayoría aprendíamos solos a nadar, ni había que ir a... Incluso también la bicicleta, también teníamos bicicletas, andamos mucho por allí con las bicicletas, íbamos a... entonces, las vacaciones, no había vacaciones ni nada de eso. Ahora, las vacaciones eran de estar ahí en el pueblo y de trabajar y de ayudar a los padres. Unos no teníamos que ganar el sueldo ya con 14 años o 13 y otros, pues, la mayoría de todos teníamos que ir a trabajar, no a estudiar, pues estudiaba a estudiar, pues algunos, quien podía en las casas, pues estudiaban, claro, que podía pagar una carrera, unos estudios, pues se iban a estudiar, pero los que no, pues nada, no podíamos estudiar. ¿Por qué? Porque no había medios, no había dinero y entonces pues entonces no se podía eso, no podía estudiar. El nivel entonces económico que había en la familia, pues claro, era muy bajo. Y yo recuerdo siempre cuando llegaba una fiesta o Semana Santa y tal, claro, como no se puede ir a comprar jersey ni camisa ni nada, sobre todo los jerseys, me acuerdo yo que mi madre empezaba a hacer jersey para todo el mundo, éramos 8, pues tenía que estar ahí, bum, 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 jersey. Y a lo mejor era lo que estrenábamos. Y sí, también me acuerdo yo que entonces aún existían los remiendos. Mi madre siempre decía, aunque vayas con remiendos, pero lo importante es que vayas limpio. Y eso fue siempre de las cosas que más me acuerdo de familiar. Entonces en mi casa, como le digo, éramos 8 hermanos y la verdad que nos llevábamos bien todos los hermanos. Hombre, siempre hay... Luego recuerdo que, claro, en las casas pues no había camas como hay ahora, no hay comodidades, no hay nada de eso. Pues entonces, pues a lo mejor dormíamos en la cama 4 personas. Y si había camas, claro. Y bueno, y si no dormíamos en el suelo. Dormíamos en el suelo, sobre todo los chicos, mi hermano y yo, que éramos los chicos, claro. Que mi hermano era más mayor que yo y tal. Pero yo recuerdo dormir en sacos de estos de paja, dormir en el suelo. A ver, estas cosas, la verdad que... Pero bueno, y la verdad que bueno, pero bueno, era la vida lo que había antes y no había más. No había más. Y el resto, la verdad que en mi familia, pues yo sí me acuerdo mucho de toda claro, de la familia, que éramos una familia pues bastante unida en aquella época. Yo recuerdo también que a raíz de morir mi padre, pues yo me recuerdo mucho de mi abuelo, porque mi abuelo sí que vivió hasta que yo
30 y tantos años. Y la verdad que siempre nos ayudó mucho. Fuimos una persona educada, siempre inculcada sobre el tema de tener respeto hacia los demás y sobre todo siempre, como lo he dicho, respeto hacia los demás, y siempre me inculcaron valores que de verdad que son, sobre todo, como he dicho antes, el respeto, la honestidad y sobre todo ser buenas personas, que de eso se trata en la vida. Aunque claro, la alimentación que teníamos entonces pues difiere mucho con la de ahora. Bueno, mucho según en qué casa sea, pero sí que antes recuerdo yo que todos los días comíamos lentejas, garbanzos, cocido, patatas. No había lo que hay ahora, que si hamburguesas, que si pizzas, que si carnes, que si no sé qué, que no sé cuánto. Chucherías tampoco la había. Me acuerdo yo que sí, nos daban mis abuelos y mis tíos a lo mejor la propina. Pues íbamos a pedir la propina, que la propina consistía en que nos daban a lo mejor una peseta en aquella época, y íbamos allí y comprábamos unos caramelos. Compramos caramelos y tan felices como éramos. Luego llegaba la Navidad, recuerdo yo que llegaba la Navidad y como he dicho me parece al principio, pues entonces la verdad que nos lo pasamos muy bien en Navidad. Porque lo primero que se hacía en la Navidad, recuerdo los chicos íbamos a recoger por ahí una especie de peludo que se llamaba para hacer el Belén de la iglesia. Entonces íbamos todos los chicos por ahí, las personas más mayores, chicas más mayores, los chicos, pues entonces nos mandaban a recoger peludos, que era especie como de una hierba así larga, para llevarlo y para que lo pusieran en el Belén. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos el Belén y luego después del Belén aprendíamos villancicos. Entonces en la escuela nos hacían de aprender los villancicos. Y los villancicos, y luego lo íbamos a cantar, porque entonces se ponía, la tradición era poner muchos belenes en todas las casas del pueblo, y nos hacíamos la zambomba, íbamos tocando la zambomba, luego unos llaveros que hacíamos un sonajero, y íbamos cantando a un sitio, íbamos cantando a otra casa que hacían en Belén, y así, bim, bim, bim. Y siempre me acuerdo yo que siempre nos sacaban galletas y rosquillos. Y la verdad que estaban muy buenos. Y algo de turrón, pero se comía muy poco turrón entonces. Así que, y nos los pasamos bien. También recuerdo en la Navidad, pues entonces no había el derroche que ahora. Entonces se comía casi normal como siempre. No había una excepción muy grande. Solo sí lo que recuerdo yo, que en Navidad pues se comía a lo mejor, yo que sé, si era pollo asado o alguna cosa de esas, porque lo había, pero poco más. Y no había ni regalo, ni el Papá Noel, ni nada de eso. O sea, eso no existía. Solamente existían los reyes. También en los pueblos, la costumbre muy grande que había, por ejemplo, en mi casa, siempre se hacía lo que se llamaba la matanza. La matanza, que era que se mataba un cerdo, dos, y entonces aquello también era como una fiesta que se hacía. Aparte de eso aparte de eso que era una necesidad, porque eso valía para todo el año ya. Entonces se hacía una fiesta, como he dicho, grande. Iban allí los abuelos, iban también los tíos,
y aquel día sí que comíamos bien. Y también en mi pueblo lo que es las comidas, lo que estaba muy metido también, que no me he acordado, es en las gachas. Se hacían muchas veces gachas. Y en las matanzas más todavía. Ese día era el día de gachas. Se cogía, echaban ahí hígado, echaban tal y estaban muy buenas las gachas. Y todas esas cosas, pues luego en Semana Santa también era unos días que se celebraba mucho la Semana Santa. Por ejemplo, en mi pueblo se respetaba lo que es en la vigilia de no comer carne. Se respetaba mucho también en las procesiones. También esos días eran días de mucha solemnidad. Parecía que no se podía cantar. Era un luto grande, como se hacía. Se hacía cánticos, porque son diferentes. Ahí en mi pueblo se siguen haciendo los cánticos en la procesión. Luego la vida social, lo que se refiere a los cumpleaños. Los cumpleaños, pues la verdad que los cumpleaños no se celebraban como ahora. Solamente recuerdo que se celebraba a lo mejor lo de los mayores. Recuerdo que si era de mi abuelo, de mi padre, recuerdo un poco que sí se celebraba, pero muy poco, no se reunían allí y bebían vino, que era entonces lo que se bebía, pero muy, muy, muy poco más. Y ya como he repetido antes, mi familia pues siempre, como suele decirse, hemos sido una gente que hemos tirado, como se decía entonces, muy derechos. ¿Por qué? Porque aparte de mi padre que murió, como he dicho antes, cuando yo tenía 12 años, me crié con mi abuelo también y fue un hombre que nos dio una educación muy buena, porque la educación de antes no era una educación que te daban que pudieses estudiar y pudieses hacer grandes cosas, pero sí la educación que te daban era la educación de lo que ellos de los que ellos tenían, que era siempre sobre todo el respeto al padre, el respeto a la madre, el respeto a los hermanos, el respeto a las personas mayores, el respeto a todo el mundo. Cualquier persona que te decía cualquier cosa, pues siempre la verdad que se respetaba. No había más, no se contestaba ni nada de eso. También el cura del pueblo, pues también en la escuela, llegado con la escuela, nos hacía aprender mucho, nos hacía mucho de aprender el catecismo. El catecismo había que aprenderlo de pe a pa, si no, no podía hacer la comunión. Y la comunión de antes no es como la de ahora. Antes hacía la comunión pues vestido normal. Había gente que sí, pero la mayoría estaba sin... lo hacía normal. Íbamos allí a la iglesia, nos daban nos confesaba, nos comulgaba y ya está. Pero no las comuniones que se hacen ahora, mucho menos. Entonces,
yo estuve, como he dicho antes, trabajando. Estuve trabajando empecé desde los 12 años, como los 13 años, y trabajé allí pues lo que había en la construcción. Estuve trabajando allí en la construcción hasta los 21 años. A los 21 años, pues entonces se hacía el servicio militar y bueno, nos sorteaban. A mí me tocó hacer la mili en el Sahara. La verdad que en el año 74-75 fue cuando se dejó la colonia ya. Y la verdad que yo la mili no estoy de acuerdo con que se hiciera la mili, ni mucho menos, ni que se haga ahora, pero para mí la mili fue algo que me abrió un poco la vida, porque yo del pueblo nunca había salido y la verdad que allí hice muy buenos amigos. Entonces ya, como le digo, vacaciones no las había allí en los pueblos. Yo las vacaciones que las tuve fue cuando fui a la mili, que me tiré 14 meses allí en la mili y me lo pasé bien, aunque ya le digo que estuve en el Sáhara, pero para mí no fue ningún obstáculo ni la calor, ni el salir de mi pueblo, ni de todo lo contrario. Allí lo pasé. Yo creo que en una época muy buena de mi vida, porque hasta ese momento jamás salí de allí, solamente lo que hice fue trabajar. Las diversiones entonces en los pueblos, ya le digo que eran diversiones dependientes siempre del trabajo, porque no había otra cosa. Solamente era... y recuerdo entonces en aquellos años la televisión. Yo me acuerdo de la primera televisión que llegó a mi pueblo. Recuerdo que tendría yo, no sé, 8 años por ahí. O sí, 7, 8 años. Y recuerdo que llegó a la televisión y el cura de mi pueblo, entonces, trajo una televisión y se fundó el teleclub, que era una especie tenían un salón muy grande y entonces allí ponían la televisión y llegaba el sábado sobre todo y el domingo, bueno, entre diario también íbamos allí y íbamos allí a ver íbamos a ver la televisión, iban mis padres, íbamos todos juntos, mis hermanos, mis tíos, íbamos todo el mundo allí, porque es que se reunían toda la gente allí, la única televisión que había en el pueblo, y era un modo de socialización en el pueblo. Y también recuerdo que allí también en el pueblo había en el Telecruz, y aparte de eso, lo que sí nos juntábamos también, tenemos juegos para jugar al parchís, para jugar a juegos de estos didácticos, y la verdad que también recuerdo de la OCA, juegos de estos, y entonces nos juntábamos también allí los chavales del pueblo, también teníamos un ping-pong allí para jugar, futbolín, y era la diversión que más o menos había, lo que teníamos en la época aquella, los chavales con 6, 7, 8, 10 años, 12 años, y nos lo pasamos, la verdad que muy bien nos pasábamos. No como ahora, que la verdad que los críos pues no sé si será mejor o peor,
pero no salen, están siempre en casa sentados, siempre con el móvil, los juegos de videoconsola, que si viendo la tele, y la verdad que en el aspecto ese esto ha cambiado, pero mucho. Mi educación, la que tuve, pues de verdad que cogió cosas bastante buenas de las que he tenido para mis hijos. Claro, no se puede ahora mismo hacer la misma educación que me dieron a mí, porque los tiempos han cambiado y la verdad el tiempo ha evolucionado. Pero la parte básica de la educación a la que se refiere a la familia, yo pienso que la educación buena que había ahora también se puede dar ahora. ¿Por qué? Porque en aquella época yo pienso que había dentro de la familia había no sé cómo decir, había un modo de vida más más unida, no sé cómo explicarlo. Entonces, entonces siempre estábamos juntos, estábamos siempre juntos los primos, el vecino, siempre había una especie, sin embargo en eso es lo que es diferente hoy la relación familiar. Y en respecto a la educación, yo creo que no hemos cogido el término medio con lo que se refiere a la educación y la enseñanza escolar. Creo que antes había demasiado rigidez a la hora de la enseñanza, porque la verdad que era una enseñanza de que con no sé cómo se suele, era diferente la enseñanza a la de ahora por eso, porque había una rigidez muy grande. En conclusión, mi vida en la infancia fue feliz, aunque la situación de mi familia fue diferente porque me quedé huérfano de padre con 12 años, porque tuve que trabajar desde muy joven. No fue una juventud como mejor le gustaría tener, pero tras acabar la mili mi vida cambió y tuve la suerte de quedarme en Madrid y encontrar un trabajo estable, en el que he estado 40 años, y formar una familia en la que soy feliz.